La palabra de Dios, y usted entra en la palabra de Dios diciéndole: Señor, aquí estoy, necesito tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cúbrase con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, atando y encadenando todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y los demonios. Y usted tome la palabra de Dios, diga: se deshace todo ataque del diablo, de los demonios, de las brujas, de los brujos, de los hechiceros contra mi vida o contra mi casa. Se deshace en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios va a traerme bendición, dígalo, va a ser glorificada en mi casa, en mi familia, en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Por favor, usted va a abrir su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, en esta poderosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6. Versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo número 12. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Cuántos dicen recibo? Recibo que Dios bendiga mi casa y que bendiga todo lo que yo tengo. A causa del arca de Dios. ¿Quedó claro? Había una bendición a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. A la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Título de la enseñanza: estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo. Tome asiento. Estos capítulos de segunda de Samuel 5 y 6 hablan de un gran acontecimiento. Hablan de acontecimientos de los cuales David es consolidado en su ministerio. Habla que David es proclamado como rey de Israel. Habla también de cómo un rey pagano, un rey de Irán, envía embajadores a David y le envía recursos a causa de Dios. Como David toma la fortaleza de Sión, toma a Jerusalén. Era una ciudad pagana, era una ciudad de los jebuseos, pero él la toma como la capital para Dios, como la ciudad para Dios. Pero él sabía que le hacía falta algo. También habla de cómo David derrota a los filisteos. Y en alguna parte de un libro diferente dice que los filisteos devuelven el arca. Devuelven el arca porque el arca del pacto no les pertenecía. Usted acaba de leer y ve conmigo que hay expresiones de júbilo, de alegría.
Usted acaba de leer y ve conmigo que se nombra un personaje llamado Obed, ¿sí? Obed-edom, y a causa de esa arca hay bendición en su casa y sobre lo que tiene. Entonces, a esta altura nos tiene que llamar la atención qué significa esa arca. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué los filisteos la tuvieron que entregar? Porque para ellos no era de bendición. Para ellos fue un problema tremendo. Hubo plaga, hubo muerte por tener esa arca que no les pertenecía. ¿Por qué era tan importante para que este hombre la quisiera llevar a Jerusalén? Él pudo conquistar una ciudad. Lo hizo. Era la ciudad de Jebús, pero ahora se iba a llamar la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. ¿Por qué era tan importante para él? ¿Qué significado espiritual tiene esto? Tal vez ya no está el arca, ya está Cristo presente. Tal vez la bendición en tu casa no está reposando porque no le has abierto la puerta a Cristo como debe ser. O tal vez la bendición en tu casa no está reposando porque has sacado a Cristo. Para este hombre era tan importante el arca que hizo 2 intentos. En el primero hubo un pequeño fracaso. O gran fracaso, como usted lo quiera ver, porque la sacaron después de que la devolvieron, dice, de Baalá, de Judá la devolvieron, pero la llevaron de cualquier forma. La llevaron en una carreta de bueyes. El arca no se podía llevar en una carreta de bueyes. El arca tenía que ser llevada con unas varas especiales sobre los hombros de los levitas, especialmente señalados para eso. Y dice que el arca se movió y hubo un hombre llamado Usa. Y Usa, al ver que el arca se resbalaba, puso la mano y murió. ¿Y por qué murió? Porque había una ley de Dios la cual decía no se puede tocar el arca, solamente ciertas personas lo podían tocar. Luego viene un segundo intento y es cuando la trae a Jerusalén. Se une la ciudad escogida con el arca. ¿Qué es el arca? ¿Qué significa esa arca? Esa arca tenemos que repasar qué significa hoy, porque esa presencia es la que te sostiene. Estamos orando por esta nación y sabemos que aún hay personas fuera de esta nación que están orando por nuestra nación. Se definen cosas muy importantes, definitivas. Y nosotros somos de los que creemos que sin la presencia de Jesucristo la nación fracasa. Nosotros creemos que sin la presencia de Jesucristo las familias fracasan, los niños fracasan, los hogares fracasan, los negocios fracasan. Entonces, mire usted, vamos a repasar ahí lo que vimos. Dice, fue, versículo 12 en adelante, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido. ¿Por qué era tan importante que supiera que el aviso había sido bendecido? Porque mire usted el capítulo 6, versículo 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hasta ahí todo aparentemente está bien. Amén. Porque cualquiera puede leer aquí y dice, qué fiesta santa, qué fiesta hermosa. Tenían razón para danzar porque el arca lo tenían ellos, la llevaban ellos. Pero dice el versículo 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, a un sembrado, Usa extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pero ellos estaban danzando, ellos estaban gozosos, ellos esperaban bendición. Y mire lo que pasa, dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y cualquiera puede preguntar, pero él estaba ayudando, él estaba queriendo hacer lo bueno. Pero dice que el furor del Señor se encendió contra él y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios.
la danza se transformó en una tragedia, en un dolor. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas conforme a lo establecido por Dios. Dios es exigente, no es solo danzar, no es solo manifestar, no es solo aplaudir, no es solo tener buenas intenciones, es ajustarnos a lo establecido por Dios. Yo le decía en estos días a unos hermanos en una reunión importante, le dije, claro que yo he tenido diferencias con algunas personas, generalmente hay diferencias, aunque estemos en la iglesia puede haber diferencias. Dije, pero me cuido de llegar a tener enemigos en la iglesia. No quiero tener a nadie como enemigo, ni verme yo como un enemigo. No quiero llegar a odiar a un hermano, ni a aborrecer a un hermano, porque la Biblia me habla claramente que el que aborrece a un hermano o a una hermana, el tal es un homicida. Entonces pueda que haya diferencias, pueda que haya asuntos por resolver, haya puntos por clarificarse, pero llegar al odio, a llegar al resentimiento, a llegar a detestar a un hermano es sumamente peligroso, y otras cosas peligrosas. Con el cuerpo tenemos que insistir que cuerpo hay que usarlo bien para aquellas personas que tienen quebrantamientos en el área de la sexualidad, porque la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Y una persona que tenga quebrantamientos sexuales ofende a Dios, que haga cosas feas con su cuerpo ofende a Dios y se arriesga a que la ira de Dios también salga. Con el manejo del dinero, que por qué vino la ruina, que por qué vino el fracaso. Dios estableció unos parámetros para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos que ajustarnos. Volvemos al cuadro aquí, volvemos que Israel tenía danza, estaban danzando, era algo maravilloso, pero se convierte esto y no entendían. Dice aquí que temiendo, versículo 9, dice, temiendo David a Jehová, que al día le dio temor, porque dijo, ¿qué hicimos? En vez de hacer algo bueno, salió el juicio de Dios. Dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se confundió. Y dice el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Él quería que se uniera esa ciudad con el arca, porque él sentía que era escogida por Dios. Qué lindo cuando un escogido anhela que la presencia de Dios esté en lo más profundo de su ser. Qué lindo cuando un escogido anhela que la presencia de Cristo esté en su casa, en su familia. Amén. Yo anhelo que mis hijos sean muy prosperados, muy bendecidos. Pero de nada sirve si ellos no tienen la presencia de Cristo en su corazón. De nada me sirve a mí pedirle al Señor darle los mejores negocios y los mejores carros y los mejores viajes y las mejores familias si ellos no tienen a Cristo en su corazón, la presencia de Cristo. Y dice aquí que David no quiso traer para sí el arca. Tremendo, ¿no? Pasamos de una fiesta tremenda. Dice la fiesta aquí que había instrumentos de madera, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Una orquesta iba por las calles, una orquesta iba por las veredas. Pasaron de esa fiesta a decir, uy, aquí pasó algo tremendo. Y aprendemos que hay que aprender a leer las señales de Dios, los movimientos de Dios. Y la Biblia nos enseña a conocer los movimientos de Dios, las señales de Dios. Y aquí hubo una señal, aunque fue fuerte, de que algo no estaba de acuerdo con lo que Dios había establecido. Por eso David se detiene. Es mejor detenernos cuando vemos que algo no estuvo bien, cuando vemos que algo no cuadra con lo que nosotros pensábamos, porque el que pensó en esto fue David.
él se le olvidó consultar a Dios. Él se le olvidó repasar la palabra de Dios. Si David llama a un sacerdote, le dice, ¿cómo es el asunto del arca? Seguramente el sacerdote le dice, no, David, no la puedes llevar así. Está establecido que ella tiene unos anillos, está establecido que ella tiene unas varas, está establecido que hay un grupo escogido para que la pueda llevar sobre sus hombros. A veces Dios nos atraviesa cosas difíciles para que paremos. Aquí paró David. Dice que no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Dijo, ya no la llevamos a Jerusalén, metámosla en esa casa mientras algo manifestase Dios. Amén. ¿Estamos claros? Bendecido sea el Señor, bendígalo, bendiga a su hermano que tiene al lado, bendecido seas hermano, bendecido seas esposo mío, y Rosso dígale, bendecida seas esposa mía, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Así es, bendecida seas esposa mía. Dice, y estuvo el arca de Jehová, versículo 11, en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 90 días, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Había salido una cosa fuerte hacia Usa, pero había salido bendición hacia Obed. Y ahí comienza. Viene una segunda señal de parte de Dios. La primera señal fue fuerte. No, David, no debiste hacerlo así. Debiste controlar tu alegría, controlar tu ánimo y esperar a que hacer las cosas como Dios estableció. Pero viene otra señal. Hoy hubo una señal de Dios aquí, grande. Hubo muchas señales de Dios. Yo quiero saber cuántos sintieron las señales de Dios hoy aquí en medio de nosotros. Bendito el Espíritu Santo de Dios, que reparte esos dones como Él quiere a su voluntad, y nos reparte dones en su presencia, y hoy nos ha repartido dones no solamente espirituales, sino también dones de consolación, fortaleciéndonos, ayudándonos, hablándonos, que sigamos adelante. Nos dijo que hay un río. Dijo Dios hoy claramente que los tiempos que vienen son todavía más difíciles de lo que los hemos visto. Pero que nos sumergiéramos en ese río todo el tiempo, en el río de su presencia, que allí había limpieza, santificación, que allí había sustento y había medicina, todo lo que necesitamos para esa vida, y que esos ríos nos conducían ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces viene una segunda señal para David. Ya la primera fue superada, se asustó David, y qué bueno que se asustó. Dijo, no me puedo mover. Metamos el arca en casa de Obed. ¿De Obed qué? Edom. Pero le fue aviso que hubo otra señal. Dice el 12, fue dado aviso al rey David diciéndole, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. La primera señal salió juicio de Dios. Algunos dicen salió ira de Dios, y Usa pagó ahí el precio de precipitarse. Pero aquí sale una segunda señal. Están diciendo salió bendición para Obed-edom. Salió bendición sobre él, sobre la casa. ¿Cuántos dicen amén? Bendición sobre mi casa, bendición sobre mis niños, bendición sobre mis niñas, bendición sobre mis hijos, bendición sobre mis hijas, bendición sobre mi hogar. Y dice también que bendición sobre todo lo que tengo. ¿Y cuántos dicen yo creo que tú bendices mi trabajo, que tú bendices ahora las cosas que voy a comprar, tú bendices lo que necesito, tú lo bendices, porque aquí lo dice la palabra de Dios? Amén. Dice que tenía una causa el por qué había bendición, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David.
En otra parte, en otro libro que describe, ya habla que corrigieron. Ya habla que llamaron unos levitas y lo hicieron bien como estaba establecido. Amén. Pero había que cumplir el propósito que tenía David. Dijo, cumplirá su propósito en mí, pero también David decía, cumpliré mi propósito en ti. Amén. El propósito de Dios en David era, tú eres mi rey. Yo te sostendré, te salvaré. Y Dios lo salvó, Dios lo libró, Dios lo sustentó, porque el propósito de Dios siempre con David, ¿cuál fue? Serás el rey de Israel. Pero el propósito de David en Dios era, bueno, si soy el Dios de Israel, pues yo te levanto a la nación de Israel para ti. Y entre la nación de Israel te levanto una ciudad para ti. Y entre la ciudad te levanto un lugar para ti, un templo para ti, para que tu presencia esté. Y entre ese propósito tengo que llevar el arca. ¿Por qué el arca? Porque se cree que era lo último que quedaba del tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo, instituto bíblico? Primer lugar, el monte Sinaí. Segundo lugar, Silo. Allá estuvo en un tabernáculo. Hasta Elí y Samuel le seguimos el propósito. Tercer lugar, lo tuvieron los filisteos. En Ecrón creo que se nombra, ¿cierto? Y cuarto lugar, Jerusalén. Amén. Entonces, amados y amadas, pongamos mucha atención. Se vienen a hacer cosas sacerdotales, espirituales. Dice el 13 que sacrificaron un buey y sacrificaron un carnero engordado, ¿verdad? ¿Qué más dice? Que David se vistió con efod de lino. El efod solo se lo ponía el sacerdote. Entonces usted pregunta, dice, o sea que Dios le permitió a David vestirse de sacerdote. Sí. Pero si Dios no estuviera de acuerdo que David se hubiera vestido de sacerdote, lo había matado, porque mató a Usa. Ay, o sea que de alguna forma Dios le recibió a David sacerdocio. Sí, porque de David iba a salir uno después, miles de años después, que iba a ser rey y sacerdote. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Porque generalmente casi ninguno era o era rey o era sacerdote. Pero en David comienza a funcionar algo que se llama rey y sacerdote. Amén. Y David dice, danzaba con toda su fuerza. Qué lindo es ver gente danzándole al Señor. Eso se ha ido perdiendo de la iglesia. Yo me admiro y me aterro cómo le danzan al mundo, a los conciertos, como la gente por millones se transmite a sí mismo sus imágenes que están danzándole al diablo, que le están danzando al mundo, a las mujeres seductoras, hijas del diablo, que salen en las tarimas de los conciertos, de los estadios, como millones de jovencitas se alegran unas a otras de mandarse mensajes de cómo le han danzado al diablo y a los demonios. Y en la iglesia de Cristo, qué difícil es ver ahora pueblo danzando con fuerza delante de Dios. Dice que conducían al arca con júbilo y sonido de trompeta. Pero ¿qué significaba esa arca? ¿Por qué era tan importante? ¿Cierto? Vamos a ver el significado espiritual del arca de la alianza. Se llamaba arca de la alianza o arca del pacto. Amén. Entonces Dios saca a Egipto, ¿cierto? Pero Dios no lo saca solo para hacer una nación política. Dios lo saca para hacerle un pueblo santo, un pueblo espiritual a Israel. Y se lleva a Moisés hasta el monte Sinaí
Y en el monte Sinaí, no sé por qué hoy hay tanta unción de sueño. Seguiría que los ministró el Espíritu Santo de una forma poderosa, porque veo a más de una persona aquí somnolienta. Gloria a Dios. Yo entrego lo que tengo que entregar, pero le digo que a un dormido Dios no le va a dar. Sí se lo digo esto. Yo entrego lo que tengo que entregar, pero al dormido pasa el ángel y se le lleva la bendición al que está despierto. Amén. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Entonces, imagínese lo que le estoy entregando ya a usted de parte de Dios. Que renueve usted la presencia de Cristo en su casa. ¿Y sabe qué está en su casa? Muchas veces el mundo. Usted pudiera revisar las páginas que está viendo su hijo o su hija. Usted pudiera revisar todas las aplicaciones que están viendo ellos. Los videos, los TikTok. Y usted pudiera decir, aquí no está Cristo, está el diablo. Están los demonios, está el mundo. Y ustedes saben, dice, si el arca le trajo bendición a este hombre, a él, a su casa y a todas las cosas que tiene, y el arca tipifica la presencia de Dios, tengo que entender qué significa, porque yo quiero esa bendición para mi casa. Alguien que diga, yo no quiero que el diablo domine mi casa, no quiero que las tinieblas dominen mis hijos, no quiero que las tinieblas dominen mi familia, pero está claro, que diga alguien, está claro que la presencia de Cristo, la presencia del Señor debe estar ahí. Y si no, nada va a pasar. Entonces, mire, entonces lo llama al monte Sinaí, porque los constituye como un pueblo para el sacerdocio, para la obra santa. Y en el monte Sinaí les da tres cosas, ¿se acuerdan? Aleluya, gloria a Dios. Número uno, las tablas de la ley. ¿Sí? Número dos, el diseño del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo había los atrios, había el lugar santo y había el lugar santísimo. Dentro entre el atrio y el lugar santo había el altar de bronce. Ahí sacrificaban. Dentro del lugar santo había la mesa de los panes de la proposición y había el candelabro, ¿se acuerdan? Bueno, y había una fuente después del altar. El sacerdote tenía que lavarse con esa fuente antes de entrar al lugar fuente. Tenía que lavarse sus manos, sus pies y un poco, aunque no era mucha agua, pero tenía que hacerlo. Pero había un lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo había otro altar, uno pequeño, de oro, donde se ofrecía incienso. Pero ya para entrar al lugar santísimo solo se entraba a ver algo, el arca. Y dentro del arca, dijo Dios, había que poner tres cosas. ¿Se acuerdan ustedes que son tan pilos para estudiar la palabra de Dios? Las tablas de la ley, una más que los panes, el maná, un testimonio del maná, y la vara de Aarón que había reverdecido. Oh, aleluya. Entonces, era el arca, y esa arca era rociada con sangre una vez al año, como recordando que los sacerdotes tenían pacto con Dios y que Dios tenía pacto con ellos. Por eso en el pacto de Jesús de Nazaret, con Jesús de Nazaret, es tan importante su sangre preciosa, porque no habría un pacto si no hubiera esa sangre preciosa. Entonces el significado espiritual del arca es la presencia de Dios, es su autoridad y es la provisión de Dios. Entonces, ¿por qué Obed-Edom fue tan bendecido? Porque el arca llevaba un significado. ¿Qué significado llevaba? Presencia de Dios, autoridad de Dios y provisión de Dios. Ya no está el arca. Pues le ponemos a los niños que hagan el arca a veces, los dibujos, pero el arca ya no está para el Nuevo Testamento. Pero usted puede llevar esa presencia de Dios, esa autoridad de Dios y esa provisión de Dios cuando usted lleva a Jesucristo a su casa, cuando usted lleva a Jesucristo a su vida. En este momento usted está peleando por su hogar. Yo también lo estoy haciendo, porque el espíritu del mundo, la corriente del mundo quiere sacar a Dios de su casa, quiere sacar a Cristo de su hogar. No nos mintamos, hay hijos que están en el mundo, no en Cristo.
Y mientras estén en el mundo, como dice la palabra, son considerados como hijos de desobediencia. Y mientras sean considerados como hijos de desobediencia, pueden salir cosas fuertes. Entonces nosotros tenemos una obligación, un reto gigantesco: pelear por nuestra casa para que la presencia de Cristo permanezca. Amén. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Número 1, símbolo de la presencia de Dios. ¿Por qué David danzaba? Porque era como si llevara la presencia de Dios con él. El arca no era un objeto de adoración en sí mismo. Entonces no mandaba a Dios a que se adorara al arca, sino era el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Era el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Nunca usted pierda esos momentos de encuentro con Dios. Nunca deje que le quiten eso de su casa, de su hogar, de su vida. Y en la forma y en la persona por medio de la cual usted tiene el punto de encuentro, el momento de encuentro con Dios, es a través de Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la verdad, dijo él. Yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por él, por medio de él. Representaba la presencia permanente del Altísimo en medio de su pueblo. Creo que la palabra en hebreo para Altísimo es Elión. Ellos oran, los hebreos dicen Hashem, Adonai, ¿cierto? Dicen Elión, Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que entienden que tienen problemas y situaciones en la tierra, con sus hijos, con su familia, con su salud, con su hogar, pero de alguna forma perciben que alguien que está muy alto, en lo altísimo, está por encima de todos esos problemas. Por eso a una de las respuestas de Isaías le dijo: tus caminos no son mis caminos. Por eso en esa respuesta Isaías le dicen: como están más altos los cielos, así son más altos mis caminos, así son más altos. Entonces la presencia del arca significaba: tú vas a tener conexión con el Altísimo. Amén. En medio de su pueblo, otorgándoles, escuche, el Altísimo me otorga guía y victoria en mis batallas. Escríbalo ahí, es el primero de la presencia de Dios. Diga: Él me otorga guía y victoria en mis batallas. El Altísimo estaba allá. El pueblo seguía en la tierra. Y mientras el pueblo siguiera en la tierra, ¿qué tenía que enfrentar? Batallas. El Altísimo sigue estando allá y tú y yo seguimos estando en la tierra. Y mientras estemos en la tierra, ¿qué tenemos que enfrentar? Batallas. Nos gusta, no nos gusta, pero hace parte de la vida. Amén. De la vida diaria. Así es. Entonces la presencia de Dios, esa arca significaba la presencia de Dios, que le otorgaba, le daba al pueblo guía y victoria en sus batallas. ¿Cuántos dicen así como está diciendo la pastora? Señor, tú me estás otorgando guía y victoria, y yo la recibo en esta batalla que tengo contra el mundo, contra el espíritu del mundo, contra lo que quiere apartar a mis hijos del camino de Dios, contra lo que tiene. Yo recibo, Señor, esa guía y esa victoria para enfrentar esas batallas y ganar en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Número 2, el propiciatorio. Era la tapa del arca.
¿Qué significa el propiciatorio? El lugar de perdón. Mire usted que estamos en 2 de Samuel, capítulo 6, y dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Amén. Y más adelante dice en el 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado, el tabernáculo de David. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de ¿qué? De paz delante de Jehová. Porque hay que estar en paz con Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, no solo sea para pedirle, no sea solo para decirle: dame esto, dame aquello, bendice mis hijos, bendícelos con unos negocios poderosos, danos carros nuevos, danos fincas bonitas, danos... No solo es eso. Aprovechemos la presencia de Dios para decirle: Señor, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, perdona a mi suegro, perdona a mi suegra, perdona a mi hermano, que aunque me aborrece yo lo amo, pero yo quiero que él se salve, Señor. Por eso David tenía la vestidura sacerdotal. Tú también tienes la vestidura sacerdotal. Dile a la persona que tienes al lado: te tengo una noticia, tú tienes la vestidura sacerdotal. Tienes que interceder por tu casa, tienes que interceder por tu familia, tienes que interceder por tus hijos, tienes que interceder por tu familia para que haya perdón de los pecados. Esa tapa era el propiciatorio, sobre ella caía la sangre. La tapa del arca era hecha de oro puro, tenía 2 querubines, se denominaba propiciatorio. Allí rociaba la sangre de los sacrificios para el perdón de los pecados, simbolizando que la misericordia de Dios cubre las demandas de la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Las demandas de la ley generalmente terminaban con muerte. Ustedes lo saben, que lapidaban a mucha gente, ¿cierto? Que pasaban a espada a mucha gente. La ley era fuerte en eso. Pero cuando la gente sacrificaba algo y rociaban la sangre sobre la tapa, creían que salía perdón de Dios y que había misericordia porque se cubría los pecados. Cuando Cristo estaba derramando su sangre preciosa, Él era el propiciatorio de Dios para cubrirnos ante Dios de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, para que la misericordia de Dios nos alcance. Amén. Por eso la sangre de Cristo tiene que ser tan preciosa, tan respetada. No se puede usar como un agüero, no se debe usar como un agüero. Tiene que ser muy respetada. Tercero, tenía un contenido y un significado. Esa era el arca. Número 1, ¿qué dijimos? ¿Qué era? La presencia de Dios. Número 2, ¿qué dijimos? Tenía que propiciatorio. ¿Qué es qué? Perdón, misericordia. Número 3, ¿qué? Tenía un contenido. Y ese contenido tenía un significado espiritual, lo tiene. Amén. Dentro del arca se guardaban 3 elementos que tipifican aspectos de la relación de Dios con su pueblo y la futura obra de Cristo. Las tablas de la ley. Número 1, ¿qué tenían? Las tablas de la ley representan la palabra de Dios y su justicia eterna, que deben guardarse en el corazón. Esas tablas de la ley, ¿qué significaban? La palabra de Dios y su justicia, que deben guardarse dentro del corazón. No puedes tener una relación con Dios
No puedes tener momentos de intimidad con Dios. No puedes tener momentos de oración, de clamor, de ayuno, de llanto de Dios si no está de por medio la palabra de Dios. Es tan importante la palabra de Dios para Dios que le dijo a Moisés: guarda el testimonio de esos 10 mandamientos ahí, para que mi pueblo sepa que tiene que tener mi palabra en lo más profundo de su corazón. Estamos peleando los pastores de sana doctrina en el mundo entero porque se retome eso, porque muchos que han vendido su primogenitura, muchos que han vendido su santidad y la han entregado, muchos de ellos han preferido sacar la palabra de Dios de las iglesias, sacar la palabra de Dios de la reunión de jóvenes, sacar la palabra de Dios de las reuniones de adultos, de hombres o de mujeres. Tal cosa nunca haremos aquí, porque la Biblia nos enseña que había un arca, que de la presencia de Dios salió la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tiene algo también que es la justicia. O sea, lo que aprendíamos ahora más temprano. Tal vez habrá juicio para algunos por desobedientes, pero tal vez habrá galardón a otros por esperar, por ser obedientes. Hay justicia en la palabra de Dios, y tal vez tú en esa palabra te has sostenido y les has dicho: Señor, clamo a ti que tú me responderás. Y esa justicia es que el Señor se acuerda y dice: bien como lo has dicho, clamaste a mí, y yo ¿qué? Te responderé. Eso es justicia de Dios. El maná, primero era ¿qué? La ley, las tablas. El segundo, el maná, en una vasija de oro. No eran cualquier cosa. ¿En dónde era? ¿Qué representaba esto? ¿Qué simbolizaba? La provisión sobrenatural de Dios. Y aquí iban a representar a Jesucristo como el pan de vida. Amén. Yo no sé cuántos oran por la mañana, espero que muchos. Y que en esa madrugada oren al Padre y le digan: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre. Y que le digan: en todo lo que yo hago sea santificado tu nombre. Y espero que más de uno le diga: Señor, hoy presento a mi hijo tal, a mi otro hijo tal, a mi otro hijo tal, y que sea tu nombre santificado en esas vidas. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo emprenda durante este día sea santificado tu nombre. Así sea para almorzar, sea santificado tu nombre. Porque si me tomo un plato de sopa, cuando yo doy gracias a Dios por ese plato de sopa, estoy santificando tu nombre. Así sea para ir a hacer una compra grande o pequeña, porque si la compro y le doy gracias a Dios, digo: gracias porque tú eres mi proveedor, estoy santificando tu nombre. Espero que en esa oración usted le diga: venga tu reino a esta nación de Colombia, venga tu reino a esta ciudad de Chía, venga Señor, porque el reino de las tinieblas se mueve, el reino de las tinieblas reclama las almas, el reino de las tinieblas reclama a los niños, reclama a las niñas, reclama a los hogares, pero nosotros, la iglesia, nos paramos a decir: venga Dios nuestro, tu reino a cada hogar. Hágase tu voluntad buena, perfecta y agradable. Oh, con eso se quiere decir, Señor, que aprendamos a ser un pueblo sometido, que aprendamos a ser un pueblo obediente, a someternos a tu voluntad buena, perfecta, agradable, que así como en el cielo se haga aquí en la tierra. Y cuando se llega al pan nuestro de cada día, ¿quiénes se acuerdan y dicen: no solo el pan físico, no solo el pan de un salario, no solo el pan de un negocio bien hecho, no solo el pan el pan de vida? Eso era lo que recordaba esa semana, el pan de vida. Oh, qué lindo que usted le diga: Señor, ese pan de misericordia para mis hijos. Usted sabe lo que es una mamá o un papá diciéndole: el pan de misericordia, dáselo a mis hijos.
El pan de milagro, dáselo a tal. Usted sabe lo que le digan a usted, tal persona está delicada de salud, los riñones, la tensión, la diabetes, y usted diga en la madrugada: Señor, ese pan de provisión, dáselo a esa persona. Envíale, Señor, un milagro de respuesta, de sanidad, de milagros. ¿Y qué pensar por nuestros niños pequeños que andan por ahí? ¿Cuántos le piden, Señor, ese pan nuestro de cada día, ese pan de lo que ellos necesiten? Queremos verlos bien formaditos espiritualmente, pero también intelectualmente. Danos ese pan nuestro de cada día. Yo no entiendo por qué la gente se deja impresionar hoy en día por los predicadores con luces, con lugares oscuros, con doctrinas extrañas, cuando en la palabra está todo tan hermosamente establecido. El maná simboliza la provisión sobrenatural. Yo quisiera ver siquiera uno o una que levante ahí quizá su mano derecha y diga: yo creo que hay provisión sobrenatural para mi vida, para mi casa. Porque ese maná que está en tu presencia, ese pan de vida, me da una provisión sobrenatural. Y yo no quedaré avergonzado creyendo que el Dios de la gloria me da a mí una provisión sobrenatural. Tomen asiento, ya vamos a ir terminando, no se afane. Yo lo veo como con mucho sueño. O hubo mucha unción o ya les está haciendo falta el almuerzo. Pero ya van a ir. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y el tercer elemento era la vara de Aarón que floreció. No, la tercera. La primera era las tablas de la ley, la segunda el maná, sino que dimos una explicación un poquito más. Y la tercera, la vara de Aarón que floreció. Una vara que floreció. Porque florece un árbol sembrado. Pero el Señor mandó que 12 tribus presentaran las varas. Y le dijo al pueblo: la vara que florezca, ese será mi escogido. Alguien lo dijo así un poquito escuetamente: es como si hubieran cogido unos palos de unas matas cortadas y los lanzaron delante de Dios. Y dijo alguien: hacer florecer un palo, eso hace Dios. Y tal vez, así es, tal vez hay hijos tuyos o hay familia mía que los vemos como unos palos, pero después de que Dios dé la orden para hacerlos florecer en santidad y en cambio, Dios lo hará. Aleluya, recíbelo. La vara que floreció representaba la autoridad espiritual y el poder de la resurrección. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede ejercer nada en esta vida sin autoridad dada por Dios. Usted lo sabe, ya lo ha vivido. El diablo oponiéndose, los problemas oponiéndose, situaciones arraigándose. ¿A cuántos les llega el fracaso? Se les arraiga y ahí se queda. ¿A cuántos les llega el estancamiento de la vida? Se arraiga y ahí se quedan. Muchos se vuelven conformistas, muchos se vuelven ahí sembrados en la. Pero cuando alguien tiene autoridad, que sabe que Dios le dio autoridad, que la presencia de Cristo le autoriza, dice: yo no acepto eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que puede haber un cambio de circunstancia. Yo creo que se puede abrir un camino. Yo creo que puede haber un milagro, una señal, un prodigio, un repartimiento del Espíritu Santo. Yo creo en el poder de Dios para cambiar las cosas. Yo creo en el poder de Dios para cambiar la maldición en bendición. Yo creo en el poder de Dios para trasladar lo que tenga que trasladar. Yo creo en el poder de Dios para ir delante mío, quebrantando cerrojos de bronce, quebrantando puertas de bronce y rompiendo cerrojos de hierro. Yo creo en el poder de Dios que va delante mío, deshaciendo la obra del diablo, de los demonios. Para eso hay que creer que Dios trae autoridad. Para eso hay que creer que Jesús trajo autoridad. Y para eso hay que creer que Dios me ha dado autoridad y que tengo que hacerme merecedor de ese don. Alabado sea el Señor. Tomen asiento. Hermanos, y el poder de la resurrección. Era una vara sin vida. Sí, y floreció. ¿Quién trajo la resurrección? Cristo. Así como a la vara seca
dio vida. Aleluya. Y a lo seco Dios le da vida. Así yo quiero que usted tome a su hermano por un instante, le diga: hermano, yo no sé si se le ha secado algo, pero el Dios eterno le da la vida a eso que tú piensas que se está secando, porque eso nos enseña la palabra hoy. Hoy nos da la vida. Si tu economía se está secando, si tu amor se está secando, si tu esperanza se está secando, Dios nos da vida. Por eso me peleo mis niños que dicen que los colegios muy caros. No, yo no sé, pero Dios le dará vida a ese milagro para encontrarle los mejores colegios a mis niños, y el Señor pagará por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Ya vamos a ir terminando. Y ahí nos recuerda algo esta parte, que Cristo es el sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. ¿Sabe que yo tuve que hacerle una corrección a una preciosa pastora? Y después decía: gracias, pastor, porque ella hizo una alusión a una pastora. Dijo: para que le lleven la ofrenda a nuestro sumo sacerdote de este lugar. Y yo después terminé y le dije: no, hija, en el Nuevo Testamento solo hay ya un sumo sacerdote. Del resto puedes decirle un pastor principal, una pastora principal, un obispo exaltado, un hombre de Dios, el anciano de la iglesia, se puede decir. Pero el sumo sacerdote solo hay uno, que es el Señor Jesucristo de Nazaret. En la actualidad, bajo el nuevo pacto, el creyente es el templo del Espíritu Santo. Porque el arca se llevaba ¿a dónde? Al templo. Primero fue al arca, al tabernáculo de David. Y dice usted: con razón, ya entiendo el tabernáculo de David, lo que significa. Es un tabernáculo levantado para recibir la presencia de Dios. Ahora entiendo por qué hay canciones y hay cantidad de cosas de que hay que levantar el tabernáculo de David. No es otra cosa que hay que levantar ministerios, que hay que levantar las iglesias, que hay que levantar los hermanos para recibir la presencia de Dios nuevamente, y que se desate todo esto que hemos visto hoy. Nosotros ya no buscamos un objeto físico, sino que portamos la presencia de Dios en nuestro interior a través de Cristo. No nos digamos mentiras. La iglesia está universal, está muy mal. Y la causa usted ya la entiende clarítica. Pues se han sacado a Cristo, se han sacado la palabra de Dios, se han sacado la sangre del pacto, lo que significa. Con razón. Pero Dios no nos pide que nos volvamos criticones o jueces severos, sino que nos volvamos colaboradores para que ese tabernáculo de David vuelva a ser levantado. Después de ese tabernáculo de David se pasó al templo. Ya fue del arca. Usted es un templo de Dios, yo lo soy. Que tengamos la presencia de Cristo. Vamos a ir terminando para que se vaya a ir a tomar allá su almuerzo tranquilamente y reponga las fuerzas. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Gracias Dios por este tiempo. Hebreos 9. El Señor es tremendo, ¿verdad? Ayer pude pegar pestañas hasta la 1 de la mañana. Y antes de las 4 ya estábamos despiertos. Él nos sostiene. Él nos sustenta. Él nos ayuda. Dice Hebreos 9, dice, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí está marcando la diferencia del autor de Hebreos contra los hebreos. Porque los hebreos
Decían, hay que seguir presentando esas ofrendas físicas. 9:9. Hay que seguir buscando eso físico. Y el autor les está diciendo, pero es que eso ya no te hace perfecto. ¿Qué es eso de perfecto en lo espiritual? Mejor, de más revelación, de más conocimiento, de un cambio verdadero interior. Por eso habla a la conciencia. Por eso es tan importante que los cristianos seamos trabajados en la conciencia. Hay muchos predicadores que le ayudan a las ovejas a que sus conciencias se vuelvan malas, porque no se atreven a exhortar, porque no se atreven a predicar lo que Dios manda. Por supuesto, Dios no nos manda a insultar a nadie ni a regañar a nadie, pero hay predicaciones que confrontan, no para ofender al hermano o la hermana, sino para despertarle la conciencia. Y que con la conciencia nosotros digamos, si yo he pecado tengo que arrepentirme. Si me falta, yo tengo que recorrer el camino, tengo que dejar de echarle la culpa a otros, sino mirarme a mí mismo y seguir adelante. Y dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando, claro, que en la época de los hebreos se hablaba de la comida de cordero, no la de cerdo. Se hablaba de diversas abluciones, diversas sustancias, vinos, cosas, ordenanzas acerca de la carne, hasta el tiempo de reformar las cosas. Me gusta esa frase, que alguien me la recuerde después, el tiempo de reformar las cosas, porque ahí iremos a hacer una campaña poderosa. Amén. Y aquí terminamos, dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, Señor. Estando ya presente Cristo, es por ahí el asunto, es por ahí la respuesta, es por ahí la bendición, es por ahí el cambio, es por ahí la reforma, ¿verdad? Esa reforma de reformar las cosas. Póngase en pie y démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Bendecimos a Dios en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que se extienda esta palabra como ríos por todas partes, para que la iglesia despierte en muchos lados, para que la iglesia sea consciente, tenga su conciencia de lo que significa la presencia de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque ya no dependemos de algo físico, sino tú nos regalaste la presencia de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Señor, porque dígalo usted ahí conmigo si quiere decirlo, de tu presencia en mi corazón, Señor. Tu presencia permanente me va a otorgar guía y victoria en mis batallas. Señor, tu presencia me hace que esté en paz contigo, en paz con el Padre, Señor. Señor, que obtenga yo el perdón de mis pecados por esa sangre preciosa del Señor Jesucristo. Que venga esa misericordia de Dios por medio de esa intercesión del Señor Jesucristo. Señor Dios bendito, Padre de la gloria, me recuerdas que la palabra de Dios y su justicia eterna están en mi corazón gracias a Cristo. Señor, que tú también me das provisión sobrenatural, que bendecirás mi casa, que bendecirás mi vida, pero tiene que estar la presencia de Cristo allí. Y Señor, también me recuerdas que en Cristo hay resurrección y hay autoridad
espiritual para vencer todas estas batallas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos alto hacia el cielo del Dios eterno, Padre nuestro, y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y recibamos la bendición de nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre del Cordero de Dios, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Así estamos despedidos por el día de hoy.